Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre la clonación de ácidos nucleicos. La clonación molecular es un proceso de amplificación in vivo de secuencias de ADN genómico o de ADN complementario basada en la tecnología del ADN recombinante. El proceso de clonación molecular implica, en primer lugar, la inserción del fragmento de ADN que se quiere amplificar en una molécula portadora o vector. En segundo lugar, la introducción del vector recombinante en una célula viva hospedadora. En tercer lugar, la selección y multiplicación en cultivo de las células que portan el ADN recombinante. Y cuarto y último lugar, la recuperación del fragmento amplificado. Ahora pasamos a hablar sobre los componentes de la clonación. Los vectores de clonación son moléculas de ADN que pueden replicarse automáticamente en una célula huésped y permiten la inserción del ADN extraño, sin perder esa capacidad de replicación autónoma. Hay muchos tipos de vectores. En primer lugar, como ya veis, están los plásmidos, que son moléculas circulares de ADN bicatenario extracromosómico de origen bacteriano con capacidad autónoma de replicación. En segundo lugar, están los bacteriófagos o fagos, que son virus que infectan bacterias. También tenemos los cómidos, que son vectores híbridos constituidos con parte del cromosoma del fago lambda y parte de un plásmido bacteriano. Los fagémidos son también vectores híbridos compuestos por un plásmido, con su origen de replicación bacteriano, al que se le inserta el origen de replicación de un fago M13. Los cromosomas artificiales son vectores de clonación con capacidad de transportar fragmentos de gran tamaño. Por último tenemos los vectores lanzaderas, que son un tipo de vectores híbridos que contienen orígenes de replicación de dos hospedadores diferentes, normalmente uno de plásmido bacteriano y otro de levadura o de virus animal, como el SV40. Ahora pasamos a hablar sobre las células hospedadoras. Las células hospedadoras son aquellas en las que se introduce el vector de clonación para su amplificación mediante replicación. En primer lugar, tenemos las células hospedadoras bacterianas, que son las células más ampliamente utilizadas como hospedadoras, por la escasa complicación técnica que supone su manipulación, su gran versatilidad y la rapidez con la que crecen. En segundo lugar, tenemos las células hospedadoras eucariotas. Existen tanto levaduras como células vegetales y animales. Ahora pasamos a hablar sobre las fases del proceso de clonación. En primer lugar, tenemos la creación de un vector recombinante. Un vector recombinante es aquel que contiene un inserto de ADN extraño. Preparación del ADN que se va a clonar. La forma más habitual de dotar a un ADN bicatenario de extremos cohesivos es tratarlo con una enzima de restricción que genere ese tipo de extremos. Si se utiliza esta estrategia, lo normal es partir del ADN genómico completo de un organismo purificado y digerirlo con una enzima de restricción, que sea compatible con el vector que se va a utilizar y que no tenga una diana de restricción en el interior de la secuencia que se quiere clonar. La compatibilidad con el vector implica que éste debe tener una diana de restricción para la misma enzima. Preparación del vector de clonación. Hay 4 tipos de vectores de clonación. En primer lugar, tenemos un vector circular con una sola diana de restricción. En segundo lugar, tenemos un vector circular con 2 dianas de restricción iguales y próximas. En tercer lugar, tenemos un vector lineal con una sola diana de restricción. Y por último, tenemos un vector lineal con 2 dianas de restricción iguales y próximas entre ellas. Nosotros vamos a utilizar un vector lineal con una sola diana de restricción, que tras la digestión con enzimas de restricción dará lugar a 2 fragmentos lineales con los extremos exteriores romos y los extremos interiores cohesivos. La inserción del ADN extraño en el vector se realiza mezclando ambos en las concentraciones adecuadas e incubándolos en las condiciones óptimas para que las 2 moléculas se unan a través de los extremos cohesivos. La ligasa sella covalentemente las mellas en la doble hélice de ADN, produciendo el vector recombinante. Esta reacción se denomina ligación. Introducción del vector en la célula hospedadora. Existen varios métodos para introducir el vector recombinante en células hospedadoras vivas. En primer lugar, tenemos la transformación bacteriana, que consiste en la captación e internalización por parte de una bacteria de moléculas de ADN desnudas presentes en el medio externo. En segundo lugar, tenemos la transfección, que se podría definir como la introducción de vectores recombinantes en células eucariotas no medida por virus.
En tercer lugar está la transducción, que consiste en la introducción de material genético extraño en una célula por acción de un virus. Por último lugar, tenemos la electroporación, que consiste en aplicar cortos pulsos electrónicos de alto voltaje en una mezcla de células hospedadoras en suspensión y vectores recombinantes en solución. Estos pulsos aumentan la permeabilidad de las membranas, permitiendo el paso de los vectores al interior de la célula. Al ser un método de gran eficiencia y que se puede aplicar con todo tipo de células hospedadoras, es el que nosotros vamos a utilizar. El proceso de selección e identificación de clones recombinantes se puede realizar simultáneamente o en pasos separados y está condicionado por los marcadores genéticos que porta el vector. Los genes de resistencia a antibióticos son uno de los primeros sistemas de detección e identificación que se basa en el empleo de vectores con dos genes de resistencia a antibióticos, normalmente amplicina y tetraciclina. La estrategia cromogénica se utiliza cuando se combinan bacterias hospedadoras defectivas lactosa negativas con vectores que contienen un gen de resistencia al antibiótico y el gen LAC-Z-alfa con un polilinker en su interior. Las proteínas fluorescentes se basan en el empleo de vectores con un gen de resistencia para realizar la selección y un gen que codifica una proteína fluorescente para la identificación. La región polilinker se incluye en el gen de la proteína fluorescente, de manera que los insertos inactivan el gen. Por último tenemos los genes letales, que son los que vamos a utilizar. Es una metodología relativamente reciente, que utiliza vectores con un gen de resistencia a un antibiótico y un gen que codifica para una proteína letal, para las bacterias. Contienen también un polilinker en su interior. En los vectores recombinantes, la proteína letal no es funcional, porque la secuencia génica queda interrumpida por el inserto de un ADN extraño. Bibliotecas de ADN. Una biblioteca o librería de ADN es una colección de vectores recombinantes clonados cuyas secuencias de ADN extraño se han obtenido de un único organismo. Las bibliotecas genómicas son colecciones de vectores recombinantes clonados que incluyen el genoma completo de un organismo. Dada la complejidad del genoma de los organismos superiores, se suelen usar vectores de alta capacidad para intentar contener el genoma completo en el menor número posible de clones. En una biblioteca genómica están representados, supuestamente, todos los genes de un organismo. Debe contener al menos una copia de cualquier secuencia presente en el genoma. Esto es todo sobre la clonación de ácidos nucleicos y espero que os haya servido de ayuda este vídeo.